La puerta crujió como un lamento cuando la abrí. Y allí estaba ella. Mi hijastra Paula. De rodillas en el suelo de su habitación. Con una carta arrugada en la mano temblorosa. No me toques. Mónica. Tú no eres mi salvadora. Eres mi ruina. Gritó con una voz que rasgó el aire quieto de Lleida. Sus ojos marrones ardiendo de rabia y traición. En ese instante, el mundo se derrumbó bajo mis pies. Y supe que el secreto que nos unía, y nos destruía, acababa de estallar como una tormenta en las montañas de los Pirineos. Me llamo Mónica. Tengo 42 años. Y vivo en esta ciudad catalana de Lleida desde que el destino me trajo aquí hace una década. Huyendo de un Madrid asfixiante donde mi matrimonio con Javier, el padre de Paula, parecía el refugio perfecto. Javier era un hombre sólido. Un ingeniero de puentes que construía estructuras eternas mientras el nuestro se desmoronaba en silencios. Nos conocimos en una feria de vinos en la Plaza Mayor. Él con su risa ronca y yo con mi sed de algo estable después de años de amores fugaces con mujeres que nunca duraban. Me mudé a Lleida por él. Por esa promesa de familia que él me ofrecía, una hija ya casi adulta. Paula. De 18 años entonces. Con esa belleza salvaje que hereda de su madre vasca. Fallecida demasiado pronto en un accidente de coche en las carreteras brumosas de Bilbao. Al principio, todo era normal. Lleida me envolvió con su segre serpenteante. Sus huertos de melocotones que perfuman el aire en verano. Y las procesiones de Semana Santa que llenan las calles de Mayor con tambores y velas. Yo, maestra de literatura en el instituto local. Pasaba mis días diseccionando versos de Lorca y Machado con adolescentes rebeldes. Mientras por las noches cocinaba paella con Javier. Fingiendo que su mano en mi cintura era suficiente. Paula era un torbellino, reservada. Con libros de poesía bajo el brazo, Federico García Lorca era su ídolo. Como el mío y una guitarra que rasgueaba en la terraza al atardecer. Mirando los Pirineos como si buscaran respuestas en sus picos nevados. La admiraba desde lejos. Esa chica de 18 años que pintaba murales en las paredes de su habitación con colores vibrantes. Soñando con ser artista en Barcelona. Pero el primer chispazo ocurrió un año después de mi llegada. En una noche de tormenta que azotó Lleida como un presagio. Javier estaba de viaje en Zaragoza por trabajo. Y la lluvia martilleaba las tejas de nuestra casa en el barrio del Pla d'en Boet. Yo no podía dormir. El trueno me recordaba a mi propia juventud. A esas amantes que me habían roto el corazón en las noches madrileñas. Bajé a la cocina por un vaso de vino. Y allí estaba Paula. Descalza en el suelo de baldosas frías. Con una camiseta oversize que le llegaba a los muslos. El cabello negro mojado pegado a la espalda. No puedo dormir con esto. Murmuró. Y sus ojos se encontraron con los míos bajo la luz tenue de la lámpara. Le ofrecí el vino. Y hablamos de Lorca. De cómo sus poemas de amor prohibido nos hablaban a ambas. De la soledad que se hereda como un apellido. Esa noche. El roce de su mano al pasarme el vaso fue como un verso que se escapa, inocente al principio. Pero cargado de promesas. Nos quedamos hasta el amanecer. Riendo sobre tonterías. Y cuando la abracé para despedirnos. Sentí su cuerpo tensarse y luego ceder. Como si el mundo se detuviera. No pasó nada más esa vez. Javier volvió al día siguiente con regalos y besos rutinarios. Pero algo había cambiado. Paula empezó a buscarme, notas en la nevera con citas de poemas. Miradas prolongadas durante la cena familiar. Roces accidentales en la escalera. Yo. Con mi bagaje de amores lésbicos reprimidos por una sociedad que aún susurra juicios en las plazas de Lleida. Me resistí. Era su madrastra. Por Dios.
Era infidelidad doble, a Javier y a la decencia que me habían inculcado en mi familia conservadora de Toledo. Sin embargo, el deseo crece como las viñas en el Priorat. Imparable. Una tarde de otoño. Con las hojas amarillas cubriendo el jardín. Paula me pidió ayuda con un ensayo sobre bodas de sangre. Nos sentamos en su habitación, rodeadas de lienzos a medio pintar y el olor a óleo fresco. Ella leía en voz alta. Su voz ronca como el viento del Mistral. Y yo corregía. Mi mano sobre la suya en la página. El silencio cayó pesado. Y entonces ella levantó la vista. Mónica. ¿Alguna vez has amado a alguien que no debías? Mi corazón latió como un tambor de procesión. Todas las grandes historias son así. Respondí. Pero mis ojos decían la verdad. Se inclinó. Y nuestros labios se encontraron en un beso que sabía a melocotón maduro y a pecado. Desde entonces, vivimos en las sombras. Nuestros encuentros eran robados, en la buhardilla mientras Javier dormía la siesta dominical. Besos urgentes en el coche aparcado junto al río Segre al anochecer. Noches en que fingíamos salidas separadas para encontrarnos en un café discreto del casco antiguo. Paula, con sus 22 años ahora, era fuego puro, apasionada. Celosa. Exigiendo todo de mí. Eres mía. Mónica. No de él. Susurraba mientras sus dedos trazaban mapas en mi piel. Yo la amaba con una intensidad que me aterrorizaba, en ella veía mi juventud perdida. La libertad que Javier nunca me dio. Pero el secreto nos carcomía. Javier notaba mis ausencias. Mis sonrisas evasivas, Paula. En su inmadurez. Dejaba pistas, un pañuelo mío en su bolso. Un mensaje no borrado en su teléfono. La primera grieta grande llegó en Navidad. 2 años después de aquel beso. La familia reunida en la casa. Con el olor a turrón y el eco de villancicos en la radio. Paula y yo habíamos discutido la noche anterior, ella quería que dejara a Javier. Que huyéramos a Barcelona juntas. No puedo. Amor. Es mi vida. Es complicado. Le dije. Y ella se fue llorando. Al día siguiente. Durante la comida. Encontré una nota en mi plato, si no eliges. Elijo yo. Mi estómago se revolvió. Esa tarde. Mientras Javier cortaba leña en el patio. Subí a su habitación. La puerta estaba entreabierta. Y la vi, Paula. Empacando una maleta con furia. Lágrimas surcando su rostro. Paula. Por favor. Supliqué. Cerrando la puerta tras de mí. Ella se volvió. Los ojos rojos, tú me has hecho esto. Me has hecho amar a la mujer de mi padre. ¿Qué soy yo para ti? ¿Un capricho? La abracé entonces. Y el beso que siguió fue desesperado. Un intento de sellar las grietas. Pero en ese abrazo. Sentí su resistencia. Su duda. Te amo. Paula. Más que a nada. Le juré. Y por un momento. Lo creyó. Pasamos la Navidad fingiendo normalidad, risas forzadas alrededor del árbol. Regalos envueltos en papel rojo. Pero el veneno se filtraba. Javier empezó a sospechar, una vez. Encontró un libro de Lorca en mi mesita con una dedicatoria de Paula, para la que enciende mis versos. Lo atribuí a un gesto filial. Pero sus ojos se ensombrecieron. Los meses siguientes fueron un torbellino de pasión y culpa. Paula se matriculó en la Universidad de Bellas Artes en Lleida. Pero sus clases eran excusas para vernos en los rincones olvidados del campus.
bajo los arcos góticos de la Seu Bella. Yo, dividida, me perdía en su juventud, sus risas en las ferias de San Miquel, donde bailábamos sardanas en secreto. Tomados de la mano entre la multitud, sus confidencias sobre el vacío que sentía por la muerte de su madre. Un vacío que yo intentaba llenar con mis caricias. Pero la infidelidad pesaba. Javier, en su lealtad ciega, planeaba un viaje a las playas de la Costa Brava para reconectar. Necesitamos tiempo solos. Mónica, me dijo una noche. Y yo asentí. El corazón en un puño. Paula lo descubrió por casualidad, vio el billete en mi bolso. Esa fue la noche del primer gran conflicto. Me esperó en mi habitación, la de Javier y mía. Un sacrilegio y cuando entré, me lanzó el billete a la cara. ¿Vas a ir con él? Después de todo. Su voz era un grito ahogado. Y yo, exhausta, solo pude balbucear, es por la familia. Paula. No lo entiendes. Ella rió con amargura. Un sonido que me heló la sangre. La familia. ¿Y yo qué soy? Tu secreto sucio. Se acercó. Su aliento caliente en mi cuello. Y por un segundo pensé que me golpearía. En cambio, me besó con rabia, mordiendo mis labios hasta que sangraron levemente, no violencia, sino pasión cruda. Elige ahora. O me voy para siempre. No elegí. El viaje a la Costa Brava fue un desastre. Javier intentaba revivirnos con vinos de Emporda y paseos por la playa de Cadaqués. Pero yo veía el rostro de Paula en cada ola. Llamé a escondidas. Le envié mensajes que ella ignoraba. Al volver, la encontré cambiada, distante. Con ojeras. Pintando cuadros oscuros de mujeres ahogadas en ríos. He conocido a alguien, me dijo una tarde en la cocina, mientras pelaba naranjas con manos temblorosas. ¿Quién? Pregunté. El celos como un puñal. Alguien que no esconde su amor. Una chica de la uni. Libre como yo quiero ser. El mundo se me vino encima. Esa noche. Discutimos en el jardín. Bajo la luna llena que iluminaba los limoneros. No puedes hacerme esto. Le supliqué. Ella. Con lágrimas, tú me lo haces cada día. Durmiendo con él. Fue nuestra primera ruptura, duró una semana. Llena de silencios en la casa. De comidas donde Javier notaba la tensión y preguntaba con preocupación. Paula salía con esa chica, llamémosla Laura. Una rubia de Barcelona con aires de artista bohemia. Y yo me moría por dentro. Imaginándolas en cafés que antes eran nuestros. Pero el amor. Como en las tragedias de Lorca. No se rinde fácil. Una noche de lluvia torrencial. Paula volvió a mi puerta. Empapada. Con el maquillaje corrido. La odio. Mónica. No es tú. Nos fundimos en un abrazo que borró las dudas. Y esa vez juramos ser más cuidadosas. Sin embargo, el secreto crecía como una enredadera venenosa. Javier contrató a un detective, nunca lo admitió. Pero lo supe después. Y las fotos empezaron a llegar, nosotros en el Segre. Un beso robado en la feria. La comprensión llegó como un rayo. Una mañana de primavera. Mientras regaba las rosas en el patio. Javier me confrontó. Dime la verdad. Mónica. ¿Qué hay entre tú y Paula? Su voz era calmada. Pero sus ojos. Heridos como un toro en la plaza.
Negué al principio. Pero él sacó las fotos, granuladas. Incriminatorias. Soy un idiota. Murmuró. Y se fue a su estudio, cerrando la puerta con un clic que sonó a sentencia. Paula lo supo esa tarde. Entré en su habitación para contárselo. Y allí estaba el Ook que me destroza aún, de rodillas. Con la carta de suicidio a medio escribir, no la llegó a terminar. Gracias a Dios. No me toques. Gritó. Pero yo la alcancé. La abracé hasta que su rabia se disolvió en sollozos. Lo sabe todo. Le dije. Y ella se derrumbó, somos monstruos. He destruido a mi padre. Hablamos horas. Desnudando el alma, mis miedos a la sociedad catalana conservadora. Su culpa por traicionar a Javier. El amor que nos ataba como una cadena dulce y cruel. El clímax estalló 2 días después. En una cena familiar forzada. Javier nos sentó a las 3, no. A las 2. Él y nosotras, alrededor de la mesa de roble. Hablemos. Dijo. Sirviendo vino tinto como en una misa negra. Paula temblaba a mi lado. Su mano rozando la mía bajo el mantel. Él lo vio todo, el gesto. Las miradas. El amor palpable. ¿Desde cuándo? Preguntó. Y yo. Con voz quebrada. Confesé, desde que la vi por primera vez como mujer. No como hijastra. El silencio fue ensordecedor. Roto solo por el tic-tac del reloj. Javier se levantó. Pálido, ¿esto es infidelidad? Pero peor, es mi familia rota. Paula lloró, papá. La amo. No puedo parar. Él no gritó, en cambio. Nos miró con una tristeza profunda. Propia de los hombres españoles que cargan el peso en silencio. Dejadme solo. Dijo. Y se fue a caminar por las murallas de Lleida. Donde los vientos del norte susurran secretos antiguos. Esa noche. Paula y yo nos amamos por última vez, no carnal. Sino en confidencias. En promesas rotas. Pero al amanecer. Javier anunció el divorcio. No por odio. Sino por libertad. Y de. Si eso os hace felices. La traición final vino de Laura, celosa. Había filtrado rumores en la uni de Paula. Y pronto el instituto murmuraba sobre mí. La lesbiana con su hijastra. Decían en los pasillos. Perdí amigos. El respeto de colegas, Lleida. Con su chismorreo de pueblo grande. Me juzgaba como a una yerma moderna. Paula. Presionada. Dudó, ¿vale la pena este dolor? El malentendido más profundo surgió entonces, ella creyó que yo la usaba como escape. No como amor verdadero. Tú nunca dejarías todo por mí. Me acusó en una pelea bajo la lluvia en el Parque de los Campos Elíseos. Donde las fuentes lloraban con nosotras. El punto de quiebre fue una carta que encontré en su habitación, dirigida a Javier. Confesando todo y pidiendo perdón. Pero terminando con «Me voy a Barcelona con Laura». Para empezar de cero. Mi corazón se partió. Entré esa noche. Y el OOC se repitió en mi mente, ella. De rodillas de nuevo. Pero esta vez escribiendo no adiós a la vida. Sino a mí. Paula. Grité. Y ella se volvió. Sorprendida. No es lo que piensas. Sollozó. Es mi forma de liberarte. Tú mereces una vida sin escándalos. Ahí. En ese cuarto lleno de recuerdos, el olor a su perfume de lavanda. Los dibujos en las paredes.
Nos enfrentamos al abismo. Yo, con lágrimas, le tomé la cara. Te equivocas. He elegido. Dejo a Javier. Dejo el instituto si hace falta. Pero no te dejo a ti. El beso que siguió fue redención, suave. Lleno de perdón. Javier. En su nobleza. Nos dio su bendición a regañadientes, sed felices. Pero no volváis a herirme. Y nos mudamos a un piso pequeño en el Example de Barcelona. Lejos de los ojos de Lleida. Hoy. Un año después. Paula pinta en un estudio luminoso. Y yo enseño online. Escribiendo poemas sobre nosotras. El amor. Como el Ebro que fluye eterno. Nos ha curado las heridas. No es un final de cuento. Sino humano con cicatrices. Pero con esperanza. En las noches. Cuando el Mistral nos alcanza incluso aquí. Nos abrazamos y recordamos, el secreto nos destruyó. Pero el coraje nos salvó. Los primeros meses en Barcelona fueron como caminar sobre vidrios rotos, cada paso cortaba. Pero seguíamos adelante. Impulsadas por esa fuerza ciega que el amor español tiene. Esa pasión que no razona sino que siente. El piso en el Example era modesto, un ático con balcones que daban a las ramblas bulliciosas. Donde el aroma a churros y el eco de guitarras flamencas nos recordaban que la vida sigue. Incluso después de la tormenta. Paula. Con sus 23 años recién cumplidos. Se sumergió en sus clases de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Pintando lienzos que ahora hablaban de renacimiento, mujeres emergiendo de ríos turbulentos. Con rostros que se parecían sospechosamente al mío. Ojos verdes en cuerpos oliva. Yo. Por mi parte. Renuncié al Instituto de Lleida con una carta formal que no mencionaba escándalos. Solo cambios personales. Enseñaba ahora por Zoom a alumnos dispersos. Diseccionando la casa de Bernarda Alba, con una voz que aún temblaba al hablar de amores reprimidos. Javier nos visitaba a veces, no a nosotras como pareja. Sino como padre a hija. Trayendo queso de las montañas leridanas y noticias de la casa vacía. La echo de menos. Me confesó una vez en un café de la Sagrada Familia. Su mirada fija en el café con leche. A las 2. No era perdón completo, era supervivencia. Esa resiliencia catalana forjada en independencias y pérdidas. Pero los fantasmas de Lleida nos perseguían. Paula tenía pesadillas, soñaba con la carta a medio escribir. Con el rostro de su padre al descubrirnos. Con los murmullos de la plaza de la Paeria. Despertaba sudando. Y yo la calmaba con cuentos inventados, historias de amantes de Lorca que escapaban a Granada. Libres al fin. Somos como ellas. Le decía. Besando su frente. Sin embargo, el malentendido persistía en rincones sutiles. Una noche. Después de una exposición de sus pinturas en la Galería del Born. Donde una crítica alabó su intensidad emocional derivada de traumas personales. Paula se emborrachó con sangría y me espetó, ¿y si todo fue un error? ¿Y si te amé solo por rebelarme contra él? Sus palabras fueron un puñal. Recordándome la noche en que entré en su habitación y la encontré de rodillas. No solo con la carta, sino con el peso de nuestra culpa compartida. ¿Cómo puedes decir eso? Repliqué. La voz quebrada por el vino y el dolor. Caminamos por las calles empedradas del barrio gótico. La lluvia fina de primavera mojando nuestras chaquetas. Y allí, bajo un arco iluminado por faroles, le confesé mi propio secreto más profundo, antes de Javier. Amé a una mujer en Madrid. Mi mejor amiga de la universidad. La perdí por miedo. Y juré no repetirlo.
Contigo. Paula. No tengo miedo. Solo terror a perderte. Ese momento fue un alto trajo inesperado, ella se detuvo. Las lágrimas mezclándose con la lluvia. Y me abrazó contra la piedra fría de la catedral. Perdóname. Murmuró. Es que Lleida aún me ahoga. Siento que te arrastré al barro. Regresamos al piso de la mano. Y esa noche hablamos hasta el alba, no de pasión, sino de almas desnudas. Le conté de mi infancia en Toledo. De una madre devota que quemaba libros inmorales y un padre ausente, ella. De la madre perdida. Esa sombra vasca que la hacía sentir incompleta. Nuestras vulnerabilidades se entretejieron como las calles de Barcelona. Laberínticas pero hermosas. El conflicto resurgió con la llegada de una carta de Lleida. Javier había vendido la casa y se mudaba a Zaragoza. Cerca de su hermana. No puedo vivir con los recuerdos. Escribió. Paula leyó las palabras en voz alta. Su voz un hilo frágil. Y luego rompió a llorar. Le he robado todo. Su hogar. Su paz. Insistió en visitarlo sola. Un viaje que me dejó en Barcelona mordiéndome las uñas. Imaginando reconciliaciones que la alejaran de mí. 2 días después. Volvió con el rostro demacrado. Pero con una sonrisa tentativa. Me perdonó. Mónica. Dijo que el amor no se elige. Se vive. Y que te quiere bien. A su manera. Ese perdón paterno fue un bálsamo. Pero trajo una decisión difícil, regresar a Lleida para ayudar con la mudanza. O huir más lejos. Optamos por lo primero. Un acto de coraje que nos costó noches en vela. El tren a Lleida fue un purgatorio, Paula mirando por la ventana los campos de almendros en flor. Yo sosteniendo su mano en silencio. Al llegar, la ciudad nos recibió con su aire seco y el tañido de las campanas de la Seu Vella. Como un juicio pendiente. Javier nos abrió la puerta con una sonrisa tensa. El cabello más gris. Pero los ojos cálidos. Pasamos días empaquetando, cajas de libros de Lorca. Fotos de infancia de Paula. Mi viejo delantal de cocina. El clímax de ese regreso fue inesperado. Como un giro en una zarzuela. En la última noche. Mientras Javier dormía. Paula y yo nos escabullimos al jardín, el mismo donde discutimos bajo la luna. Allí. Entre las rosas que yo planté. Ella se arrodilló de nuevo. Pero esta vez con un anillo sencillo de plata en la mano, no es matrimonio. No aún, España nos permite. Pero el mundo no olvida. Pero es mi promesa, elijo esto. Elijo nosotras. Lágrimas brotaron. Y la abracé. El aroma a jazmín envolviéndonos. Javier. Que nos observaba desde la ventana. No intervino, al día siguiente. Nos despidió con un abrazo grupal. Un gesto humano que borró años de dolor. De vuelta en Barcelona. La vida floreció. Paula vendió su primera serie de pinturas, mujeres entrelazadas en danzas sardanas lésbicas. Sutiles pero poderosas. Y yo publiqué un poemario anónimo sobre amores prohibidos. Inspirado en nosotras. Los ecos de la infidelidad se desvanecían, Laura. La ex de Paula. Se disculpó en una carta. Admitiendo sus celos, los rumores de Lleida se convirtieron en anécdotas lejanas. Pero la profundidad psicológica de nuestro lazo se profundizó, terapia conjunta en un centro del Raval. Donde desentrañamos las capas de culpa y deseo. Emergiendo más fuertes. Una tarde de verano. En la playa de la Barceloneta. Con el Mediterráneo lamiendo nuestros pies. Paula me miró y dijo,
entraste en mi habitación aquella noche y cambiaste todo. No con traición, sino con verdad. Sonreí, sabiendo que el OOC inicial, su grito de rabia, era solo el comienzo de nuestra epopeya. Lleida quedó atrás. Un capítulo cerrado. Pero su espíritu catalán, fiero, romántico, vive en nosotras. Sin embargo, no todo era idílico. Un malentendido final acechaba, una oferta de trabajo para mí en un instituto de Zaragoza. Cerca de Javier. Vuelve. Me urgió él por teléfono. Paula puede visitarte. Ella, al enterarse, sintió el pánico resurgir. ¿Me abandonarás por estabilidad? La discusión fue feroz. En nuestro balcón con vistas a la Pedrera de Gaudí, donde el sol poniente teñía el cielo de rojo sangre no violenta, sino apasionada. Nunca. Juré. Y para probarlo, rechacé la oferta allí mismo, quemando la carta en un cenicero como ritual. Ese acto fue nuestra catarsis, de las cenizas de la duda. Renació confianza. Ahora, planeamos un viaje a los Pirineos. A las montañas que Paula siempre miró con anhelo. Para pintar y escribir en cabañas solitarias. El amor nuestro es humano. Imperfecto, con celos ocasionales. Recuerdos que duelen. Pero con una ternura que cura. En las noches, cuando leo Lorca en voz alta, verde que te quiero verde. Ella me besa la sien y susurra, y yo te quiero. Mónica. En todos los colores. El otoño en Barcelona trae un viento suave del mar que barre las hojas de los plátanos en las ramblas. Un recordatorio de que las estaciones giran. Implacables. Pero siempre renovadas. Han pasado 2 años desde que dejé Lleida. Desde que el secreto estalló en la habitación de Paula como una granada de emociones contenidas. Hoy, a los 44. Me miro en el espejo del baño, arrugas finas alrededor de los ojos. Pero una luz nueva en la mirada, y veo no a la mujer dividida de antaño, sino a alguien que ha navegado tormentas y ha encontrado puerto. Paula. Con 24. Ha florecido, su cabello negro ahora lo lleva en una trenza suelta. Y sus pinturas cuelgan en galerías de Madrid y Valencia, celebradas por capturar la esencia de amores marginales en la España contemporánea. Nuestra vida no es un cuento de hadas, es una novela de Galdós, llena de matices grises y triunfos pequeños. La infidelidad a Javier dejó cicatrices, él se ha casado de nuevo. Con una enfermera de Zaragoza llamada Carmen. Una mujer práctica que le ha devuelto la risa. Nos escribe postales navideñas, feliz con vosotros. Sea como sea. Un gesto de madurez que alivia la culpa que aún me roza como una espina. Paula lo visita sola a veces. En tren bala. Regresando con anécdotas de comidas con paella y charlas sobre fútbol, el Barça contra el Real Madrid. Un bálsamo neutral. Me dice que te echa de menos como suegra. Bromea ella. Pero en sus ojos hay gratitud por el perdón no dicho. Los conflictos no han desaparecido del todo, surgen en formas sutiles. Como nubes en un cielo catalán. Hace unos meses. Durante la Pride de Barcelona, con sus carrozas arcoíris serpenteando por el Parallel y el olor a glitter y sudor. Paula fue abordada por una excompañera de Lleida. Una de las que murmuró entonces. Así que es verdad lo de tu madrastra. Dijo la chica. Con una sonrisa venenosa disfrazada de curiosidad. Paula volvió al piso furiosa. Lanzando el bolso contra la pared, me tratan como a una pervertida. ¿Vale la pena este escrutinio eterno? Me dolió. Porque revivía mi propia humillación en el instituto, donde colegas evitaban mi mirada y padres retiraban a sus hijos. Esa noche,
El malentendido se enredó de nuevo. Ella me acusó de minimizar su dolor. Tú lo superas todo con poemas. Pero yo cargo el peso de ser la hija traidora. ¿Y yo? Herida. Repliqué, y yo cargo el de ser la adulta que lo inició todo. El grito resonó en el piso. Eco de aquella habitación en Lleida donde todo comenzó. Nos separamos enfadadas, ella al estudio a pintar con rabia. Yo a la terraza a fumar un cigarro prohibido. Mirando las luces de la ciudad como estrellas caídas. Horas después. La encontré dormida sobre la mesa. El pincel aún en la mano. Un lienzo a medio terminar de dos figuras abrazadas en una tormenta. Me arrodillé entonces, irónico. Como ella aquella noche. Y la desperté con un beso en la sien. Lo siento. Susurré. No es minimizar, es sobrevivir. Pero sobrevivamos juntas. Hablamos hasta el amanecer. Desgranando el nudo, su miedo a ser definida solo por nuestro amor. Mi terror a que el mundo nos separara. Decidimos terapia de nuevo. Esta vez con una psicóloga especializada en parejas LGBTQ en el Gracia. Una barriada bohemia llena de librerías y cafés con gatos. Allí. En sesiones que olían a incienso y honestidad. Excavamos, yo confesé cómo el rechazo familiar en Toledo me había hecho buscar refugio en hombres como Javier, Paula. Como la ausencia de su madre la impulsaba a aferrarse a mí como a un faro. El alto trajo llegó en Navidad. Cuando regresamos a Lleida por primera vez como pareja abierta. Javier nos invitó a su nuevo hogar en Zaragoza. Pero Paula insistió en cerrar el círculo, visitemos la vieja casa antes de que sea de extraños. El trayecto en coche fue tenso. El paisaje de olivos y viñedos desfilando como recuerdos. Al llegar, la casa estaba vacía. Un cascarón hueco con eco en los pasillos. Subimos a la habitación de Paula, ahora un cuarto impersonal con polvo en las estanterías. Allí, de pie en el umbral. Reviví el momento, la puerta crujiendo. Ella de rodillas. El grito que me partió el alma. ¿Qué harías si entraras ahora? Preguntó ella. Su mano en la mía. Sonreí con lágrimas, te abrazaría más fuerte. Y lo hice. En ese espacio cargado de historia. Donde el sol de invierno entraba por la ventana como una bendición tardía. No había rabia. Solo paz, un cierre que nos liberó. Javier nos recibió esa tarde en Zaragoza con Carmen a su lado. Una mesa puesta con cordero asado y vino de la región. Brindamos por familias reinventadas. Y por primera vez. Sentí su mano en mi hombro. Un gesto de aceptación. Paula. Radiante. Compartió fotos de sus pinturas, yo. Leí un poema corto sobre ríos que se unen al mar. De regreso. El año nuevo trajo una sorpresa, Paula. Embarazada no, nada de eso. Somos fieles a nosotras. Pero sí con una beca para exponer en Nueva York. Ven conmigo. Me dijo. Ojos brillantes. La decisión fue difícil, mi vida en Barcelona. Mis alumnos virtuales. El arraigo que empezaba a echar. Pero recordé el OOC inicial. El no me toques, que era un grito de amor disfrazado. Sí. Respondí. ¿A dónde vayas? Ahora. Mientras empacamos libros. Lienzos. El anillo de plata. Reflexiono sobre el arco de nuestra historia. Fue kármica. Dramática, con traiciones que dolieron como navajas. Malentendidos que nos cegaron. Secretos que envenenaron. Pero en el núcleo. Romántico y humano. Late una verdad española, el amor no es posesión. Sino elección diaria.
Hemos enfurecido al mundo con chismes en Lleida. Dudas en Barcelona. Pero también hemos inspirado, cartas de lectoras que leen mi poemario. Mujeres que nos escriben gracias por mostrar que se puede. En el aeropuerto. Paula me toma la mano, entraste en mi habitación y lo cambiaste todo. Sonrío, ¿y tú? En mi vida. El avión despega. Dejando España abajo, sus ríos. Sus montañas. Sus pasiones. No es un final, es un comienzo. Humano. Imperfecto. Eterno.